de todo esto es que todas y todos podamos después de la fiesta llegar seguros a casa, nada más. Ese es como lo más importante, y para eso es necesario, como decía Sofía, un compromiso entre muchas personas. Tal vez este sea el inicio de una construcción más grande, pero es necesario que todos participemos en cuidar y cuidarnos, ¿no? O sea, las personas que gestionan los espacios de fiesta, las personas que van a fiesta, las personas que hacen parte también de la organización de la fiesta, como los músicos, los DJs, etcétera. Es importante que todas estas personas tengan conocimiento de lo que podemos hacer para ayudar a una persona que de pronto en una interacción con una sustancia psicoactiva pueda sentirse mal de alguna manera. Entonces, mi nombre es Gabriel Buitrón, soy parte de todo lo que había contado Sofi, y estamos aquí desde hace muchos años tratando de trabajar en Ecuador el enfoque de reducción de riesgos y daños, y a la vez soy investigador en drogas. Entonces estamos a las órdenes para conversar y para que todos podamos llegar a acuerdos más saludables para nuestras fiestas. Gracias a todas, todos y todas por estar aquí. Hace unos días fui aceptada como conferencista en la Harm Reduction International Conference, como acaba de decir Sophie, y alrededor de esto me han surgido un montón de dudas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en Ecuador para proteger a los usuarios y consumidores de drogas? Si bien tenemos colectivos independientes, como acaba de mencionar Gabu, como estamos implementando con Drip Check y Sociedad Psicodélica, ¿qué más podemos hacer para hacer que nuestra voz sea escuchada y que esto se vuelva una política pública? Esta conferencia será llevada en Bogotá, en Colombia, en donde habrá actores no solo nacionales, pero internacionales que van a hablar de cómo darle una perspectiva distinta a la política pública, cómo hacerle ver al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, que podemos cuidar a los consumidores, que la guerra contra las drogas nos ha traído muchísimas falencias, nos ha traído muchísimas muertes, mucho caos en nuestro alrededor, y ya llevamos años con un mismo paradigma, ¿no? De castigar. Entonces, qué importante que podamos darnos estos espacios para aprender que hay otras formas, que aprender que el cuidado es resistencia. Entonces, gracias a todas, todos y todes por estar aquí. Chévere, Gabu. No sé si quieres medio continuar tú con tu enfoque. Estás en mute. De acuerdo, a ver, entonces vamos, yo voy a avanzar rápidamente sobre contarles qué es la reducción de riesgos y daños, más o menos como en aspectos históricos, ¿no? Y cómo se sitúa tanto desde dónde se plantea y a dónde está llegando en estos momentos, también ya como política pública. Entonces, digamos que la reducción de riesgos y daños es una serie de acciones que unas personas que son usuarias de sustancias psicoactivas hicieron para ayudar a otras personas que son usuarias de sustancias psicoactivas. Es decir, comenzó como acciones de pares, porque muchas veces el conocimiento también de cómo cuidarse, de cómo hacerlo mejor, de cómo no caer en ciertos riesgos o en ciertos daños, cómo no terminar con ciertos daños. También ese conocimiento está en las personas usuarias de sustancias psicoactivas. En un contexto de guerra contra las drogas en el último siglo, o de prohibicionismo en el último siglo en el mundo, las personas usuarias de drogas han aprendido a generar estrategias de autocuidado y de acompañamiento además. Entonces, es verdad que también en todo este tiempo han surgido no solamente estos casos, sino también casos de tal vez uso problemático, o personas que de pronto han relacionado algún problema social o emocional con el uso de sustancias, y han acabado con una dependencia fisiológica que no han sabido cómo llevar, cómo solucionar, y que también la sociedad no ha sabido acompañar. Entonces, en los 80s, ¿qué pasaba cuando surge esta idea de la reducción de riesgos y daños? Pues que había una epidemia en Europa de contagios de algunas enfermedades que sobre todo se contagiaban por uso de jeringas,
y habían personas que compartían las jeringas que usaban para inyectarse sustancias y de pronto también comenzaban a esparcir algunas infecciones. Entonces, hubieron muchas muertes y, digamos, algunas personas que usaban sustancias inyectables no estaban muriendo. De pronto tenían un mejor estatus social, económico, de pronto también accedían a otro tipo de información o también siempre tenían acceso a material como las jeringas nuevas y reemplazaban esto y no compartían con otras personas, entonces no morían. Y otras personas sí. Comienzan a verse estas estrategias para ayudar desde las personas que no morían hacia las personas que sí morían. ¿Dónde pasó eso? Pues en Europa y también en varios países de América Latina, sobre todo en los 80 se sitúa como nacimiento de la reducción de riesgo de daños, también en Argentina y en Brasil. Entonces, hay que pensar que esta es una perspectiva no solamente también como que nos imponen, ¿no? Como que viene de afuera o algo así, sino que también se ha ido desarrollando desde el inicio, desde América Latina, y es también porque somos un territorio de sustancias psicoactivas. Ojo que, por ejemplo, en Ecuador, en nuestra Amazonía, tenemos un laboratorio gigantesco y todavía se siguen descubriendo más principios activos en las plantas, etcétera. En toda la zona andina, además, hay una ritualidad con respecto a ciertas plantas psicoactivas, incluso algunos psicodélicos, y esto ha permitido que también hayan algunos métodos aquí también de cuidado de las personas que van a este tipo de ceremonias desde, y no lo digo ahora como jóvenes, sino desde personas que son, digamos, ancestros de estas civilizaciones y que han sabido usar estas sustancias también de manera correcta, terapéutica y en muchos casos sin uso problemático. No se puede generalizar, pero en muchos casos sin un uso problemático, es decir, sin que esto ocasione daños a la familia, al trabajo, a los amigos y tampoco a sí mismo, ¿no? Que el uso responsable de una sustancia o la interacción con estas sustancias no causen un daño. Ahora, si bien es cierto, en los 80s nace en Ecuador y ¿qué digo en Europa? ¿Qué digo en Ecuador? Perdón, en la América Latina y en Europa este enfoque de reducción de daños, donde se desarrolla más porque hay mucha investigación científica y porque además muchos países no fueron tan prohibicionistas, sobre todo en la investigación, es en Europa, en países como Suiza, como Alemania, donde hay muchos ejemplos de organizaciones de reducción de riesgos y daños, y no solamente organizaciones civiles, sino incluso inversión estatal en programas de reducción de riesgos y daños. Hay cierto ejemplo, por ejemplo, de Drugs Lab. Ustedes pueden encontrar este canal en YouTube. Drugs Lab es un programa que es pagado por el gobierno alemán y le paga a ciertos jóvenes que son expertos en el uso de sustancias psicoactivas para también subir este tipo de material de cómo hacerlo correctamente sin ocasionar riesgos y daños en YouTube. Existe un canal en donde unas personas ayudan o enseñan a otras personas a usar sustancias psicoactivas de manera correcta. De todas, ustedes entren a este canal Drugs Lab y pueden encontrar episodio por episodio, algunas que ni siquiera hemos escuchado todavía en Ecuador, algunas que ni siquiera hemos escuchado en América Latina, y todas las clásicas van a poderles escuchar aquí. Otro de los grandes ejemplos que puedo tener del desarrollo en Europa de este tipo de programas de reducción de riesgos y daños es España, con el ejemplo de Energy Control. Es un programa realmente hermoso que también parte de personas usuarias de sustancias psicoactivas de la sociedad civil, que, bueno, ha hecho algunos temas como materiales informativos entregables sobre sustancias psicoactivas, sobre cómo usarlas y sobre todo en contextos de fiesta.
También han hecho programas de noche segura para los espacios precisamente de fiesta o las zonas de rumba en España, como también han tenido conexión ya con algunos países en Latinoamérica, sobre todo con México y con Colombia. También ellos son unos de los pioneros de la metodología de análisis de sustancias psicoactivas en las fiestas, que es algo importante e innovador que ya existe también en Latinoamérica y que es uno de los factores que podría también ser determinante en el último momento para una persona decidir si quiere usar o no una sustancia que tiene en su poder, que tiene en sus manos. Si tú crees que esa sustancia es lo que te dijeron, pues chévere, es bacán creer, pero mejor es estar seguro. Entonces, si existiera estas metodologías que ya, por ejemplo, Sociedad Psicodélica también ha iniciado en poder asistir con este tipo de metodologías en algunas fiestas, también lo hemos hecho con psicoactivas hace muchos años, pero si existe esta posibilidad de llevar tu sustancia, yo qué sé, cocaína, éxtasis, LSD, llevarlo a un puestito ahí en la fiesta y que entregues una mínima parte, una fracción muy pequeña que no afectaría tu dosis, y que le hagan ese rato un reactivo y que te digan, ¿sabes qué? No es ácido. Te vendieron una cosa que no es ácido o está contaminada o está adulterada con posiblemente algunas otras cosas como anfetaminas, tal, y esto te daría un efecto así, 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 y tal vez no es el efecto del LSD que tú estás buscando. Entonces, muchas de las personas deciden en último momento con esa información decir, ¿sabes qué? No, no voy a usar. Voy a encontrar algo mejor en algún momento, o deciden sí usarlo, pero sabiendo qué les va a pasar o qué les podría pasar. Porque muchas personas entran en desesperación precisamente frente a efectos desconocidos que se supone que una sustancia no debería que con una sustancia no debería suceder. Bueno, este colectivo de Chile de Energy Control en España también ha hecho parte de medios educativos en diferentes programas ya municipales y gubernamentales. También ha tenido contacto internacional, como les contaba, sobre todo con México y con Colombia. Y también muchísima investigación. Ellos levantan como muchos datos de que muchas veces el Estado debería levantar, que muchas veces los ministerios de salud pública deberían levantar y no los levantan. Entonces, estos ejemplos de España han aterrizado en programas como Échele Cabeza, que es parte de la Fundación Acción Técnica Social. Les voy ahorita como a poner como un poquito, o sea, solo así como brevemente la página para que puedan ver lo rica que es esta página, toda la información que ustedes podrían encontrar. Entonces ahí ustedes pueden ver, es una página que siempre está actualizada. Además, aquí ellos son parte importante central de la organización de esta conferencia de Harm Reduction o la conferencia de reducción de daños internacional, a la que Camila también va a poder asistir en Bogotá la próxima semana. Y si ustedes ven aquí también tienen como arriba en las pestañas alguna información, sobre todo de infosustancias, nos vamos a centrar en eso. Porque sobre todo la información es el centro de toda la reducción de riesgos y daños, porque con esa información se permite educar. Tú aquí en Infosustancias puedes encontrar desde podcasts que te explican también experiencias personales, etcétera, alertas psicoactivas sobre sustancias que son peligrosas y que han sido detectadas en fiestas, merch con la que se financia la ONG, y también aquí todos estos artículos sobre diferentes sustancias, incluso algunas que ya se han encontrado en pequeñas cantidades en Colombia, como el TUSI, ¿no es cierto?, que no es lo mismo que el 12B, como las trazadonas, los nitacenos, el óxido nitroso, la oxicodona, la mefedrona, y así el PCP, y algunas otras sustancias que incluso algunas de ellas, como digo, ni siquiera se han encontrado acá, o algunas sí se han encontrado, pero en mínimas cantidades. Este es uno de los grandes ejemplos. Otro de los ejemplos que pueden haber son como precisamente la Sociedad Psicodélica del Ecuador, psicoactivas.info, Reverdecer Colectivo
en México. De México también tenemos algo que es increíble y que también les podría gustar, incluso que nos serviría para pasar a las siguientes generaciones, porque una cosa es nosotros, ¿no es cierto?, que ya tenemos cierto contexto y estamos grandecitos, grandecitas, grandecites, ¿no es cierto?, y ya sabemos ciertas técnicas y nos cuidamos, pero ¿qué pasa frente a las siguientes generaciones que vienen con todas estas otras sustancias que salen cientos al año? Por la prohibición mismo salen nuevas sustancias, ¿y qué pasa, no? ¿A qué medios se van a enfrentar cuando sobre todo siempre es más fácil y más fácil conseguir estas sustancias, sobre todo en una sociedad digitalizada? Entonces, en México existe algo también que es un programa que se llama Lugo y las drogas. Es importantísimo porque es un peluche, en YouTube también le pueden encontrar, es un peluche amarillo que se droga. Entonces también rompe con esta idea de verle a una persona drogándose, que tal vez puede ser algo muy crudo, muy feo para algunas personas o que genere aversión para algunas personas, a ver a un peluche, ¿no? Y que este peluche además te cuente sobre su experiencia con diferentes sustancias y además que te cuente en base a su experiencia, que en realidad es la de todo un equipo de trabajo, te cuente cómo reducir riesgos y daños y no hacerte daño. Él tiene un lema, ¿no? Dice, te metas lo que te metas, no te lo metas a lo tonto. Entonces, primero hay como que conocer, al menos tener la curiosidad de si alguien ya me ofrece, si alguien ya me acerca una sustancia, al menos, chuta, verme un video de Lugo y las drogas de un peluche y ver qué dice Lugo, ¿no? Con respecto a esa sustancia y cómo podría ayudarme esa información para prevenir riesgos y no ocasionarme daños. Entonces ustedes pueden ver aquí como alcohol, 18 verdades sobre el alcohol, cocaína, metanfetaminas, el trago estándar, MDMA, cafeína. Y claro, si entran como es, al canal van a poder ver más. Y es importante porque, como les decía, este peluche ha conseguido ya incluso arraigarse a una de las universidades más importantes en México y trabajar, digamos, del lado de la academia, pero además de eso, o sea, eso con un público joven, ¿no? Pero además de eso, al ser un peluche, incluso ha servido para tener acciones de prevención en menores de edad. Y de retrasar el consumo en menores de edad lo más que podamos, ¿no? Frente a una sociedad. Y esto no es que nosotros auspiciemos que los menores de edad consuman, más bien nosotros tratamos de prevenir y reducir el contacto con estas sustancias lo más que podamos, pero es que nosotros no somos los encargados de que esas sustancias les lleguen. Eso, si la prohibición sigue y el mercado negro e ilícito sigue, les va a seguir llegando, queramos o no, que quieran o no los padres, van a seguir llegando estas sustancias y esto puede acercarles a unas metodologías también más suaves de cómo podemos, digamos, pasarle la información a la siguiente generación de cómo no tener, o sea, no tener los riesgos que nosotros tuvimos que aprender. Y tuvimos que aprender a fuerza, tuvimos que aprender a golpes, tuvimos que aprender con daños, con perder amigos y amigas, con ver amigos y amigas de nuestras generaciones que de pronto por otros problemas que no pudieron solucionar terminaron en usos problemáticos o callejizados o internados o internadas en clínicas, e incluso en contra de su voluntad. Entonces, creo que en base a la información científica que tenemos, a los últimos avances, ya que estamos hiperconectados, ya que tenemos todo el chance de hacer videoconferencias, de estar todo el día ahí como zapeando como es en Instagram, ya que tenemos el TikTok que es de inmediatez, que estas estrategias nos sirvan también para pasarle la información a las siguientes generaciones. Para cerrar, voy a contarles solamente como en qué nos encontramos en Ecuador como en este tema de política pública. En Ecuador existe nominativamente la reducción de riesgos y daños, tanto en el Código Orgánico Integral Penal como también en la Ley de Drogas. Sin embargo, no se ejecutan desde el Estado acciones de reducción de riesgos y daños. Seguimos en el paradigma de la prevención, además de una prevención muy caduca, ni siquiera actualizada, que es más enfocada como a menores de edad, en realidad la prevención.
Y para mayores de edad no hay muchas alternativas más que el encierro muchas veces. Entonces, afortunadamente desde la sociedad civil también se han emanado estas luces y afortunadamente también los marcos legales al menos han permitido que profesionales de la salud como Cori o como Camila puedan también ya tener títulos que les permiten ejercer cierta medicina también con algunas de las sustancias que clásicamente han sido vistas solamente como nocivas, ¿no? Y ahora se pueden entender como también que pueden servir como parte incluso para frenar el consumo o para disminuir el consumo, para pasar a otras sustancias más suaves, para dejar de consumir incluso en algunos casos. Entonces, es importantísimo que ya tenemos ciertos marcos legales, ya está nominado en la ley de drogas incluso, y que es importante que la sociedad civil está trabajando en estos temas para que en algún momento haya una regulación también sobre estos temas de reducción de riesgos y daños, o que incluso por fuera del trabajo estatal, si es que el Estado no lo hace, además como que a veces nosotros también estamos en partes medio clandestinas donde ni queremos que el Estado llegue, entonces también lo que sirve es que nosotros organizados y organizadas, las personas que conectar, ¿no? A las personas que hayan estudiado algo de estos temas, con las personas que son los ravers o con las personas que van a las fiestas o con los y las DJs también, para ejercer una cultura también educativa sobre reducción de riesgos y daños en nuestras fiestas. Desde la sociedad civil se han habido muchos avances como impresión de material aquí también en Ecuador, justo con Sociedad Psicodélica y la Fundación Ecuador Cisacuna hace un par de años y fuimos parte de la Semana Psicoactiva. Algunos otros años antes también la hemos hecho como un evento académico que también tiene fiesta, que también hemos tratado de hacer análisis, etcétera. Y que trata de unir a la evidencia científica que tenemos, acercarla hacia las personas que usan sustancias psicoactivas o que usamos sustancias psicoactivas. En eso nos encontramos y nada, estamos a las órdenes para no solamente conversar sobre esto, sino para trabajar este conversatorio súper interesante. Quiero agradecer una vez más a la Sudada y a Sofía. Y también agradecer a todos ustedes porque el estar aquí es parte de que tal vez ustedes en algún momento puedan tomar con mayor tranquilidad, con mayor conocimiento una crisis e incluso poder salvar la vida de sus amigos y amigas o de sus familiares. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabo. Cami. Bueno, yo quisiera ir retomando la conversación desde donde Gabo nos introduce a que acá en Ecuador no tenemos en realidad una ejecución de reducción de riesgos, más bien estamos haciendo esto de prevención y a partir de esto es que se han realizado algunos estudios en Ecuador. Quiero enfocarme en presentarles qué es la información bastante escasa que tenemos acá en Ecuador. Entonces, permítanme mostrarles hay unos 2, 3 artículos que se han hecho acá en Ecuador con este mismo enfoque, ¿no? De prevención, más bien realizados como en adolescentes. Entonces, el primer estudio que tenemos ahí es un estudio que se hizo en estudiantes de bachillerato en Ecuador. Y primero se nos dice, ¿no? Que según la CONCEP en el 2005, el Ecuador está puesto como uno de los países de Latinoamérica en donde más droga se consume, siendo los jóvenes quienes más se acercan a las sustancias psicoactivas. Entonces, en este estudio que se ha hecho en una unidad educativa en Santo Domingo de los Áchilas, se hizo un muestreo como de unas 360 personas, adolescentes entre 12 y 14 años. El 55% de los jóvenes que fueron encuestados, los y las jóvenes que fueron encuestados, dijeron que han probado o experimentado al menos una vez las sustancias por las cuales fueron encuestados, entre las que estaba cannabis, alcohol, LSD, MDMA. El 4% nunca había consumido una sustancia y solo un 2% de estos, sabiendo que las sustancias existen, lo que son, qué hacen,
no las habían consumido. Entonces, como vemos, la gran mayoría de encuestados y encuestadas sí se acercan a las sustancias psicoactivas, ¿no? Y lo que más consumen es cannabis, en primer lugar. En segundo lugar, alcohol. Psicofármacos también, como sedantes o ansiolíticos, que a veces es algo que no tenemos en cuenta, ¿no? Que no solo son las sustancias psicoactivas clásicas que escuchamos siempre, como el cannabis, la heroína, la base, sino también esteroides anabólicos, por ejemplo, o ansiolíticos, antidepresivos, sedantes. En lugares más abajo de esta encuesta estaban, por ejemplo, el MDMA, estaba la heroína, el LSD. Eso sobre este estudio. En realidad es información bastante escasa. Este es de los estudios como más amplios que se ha podido hacer aquí, ¿no? Por eso es que tenga una muy buena calidad en la que nos podamos basar, pero es lo que tenemos. Les voy a mostrar otro estudio que tenemos también por acá, que igual se hizo en jóvenes de bachillerato y que en realidad aquí desde el título ya estamos incentivando al desconocimiento, a la falta de educación, porque nos dice consumo de sustancias psicodélicas y luego durante todo el artículo nos habla sobre sustancias que nada que ver, que no están adecuadas en su clasificación como psicodélicos. Pero bueno, este estudio fue realizado en 2019 en la Unidad Educativa Particular Católica de Cuenca, con alrededor de 331 estudiantes, ¿no? Y aquí encontraron que el 23.6% sí ha probado cannabis. Mientras que vieron un porcentaje de acercamiento muy bajito, por ejemplo, a la pasta y al bazuco, que tomemos en cuenta que esto se hace en Cuenca, ¿no? Tal vez el porcentaje podría ser distinto en la costa del Ecuador. Y los porcentajes aquí se notaron bajos de estas que les comento de pasta bazuco porque los muchachos, las muchachas desconocían de estas sustancias. Hay otro estudio que he citado aquí mismo en este estudio que se hizo en 2013, bastante antiguo, en el Colegio Sebastián de Benalcázar, en Quito. Y aquí vieron que sí existía un índice de consumo de un 30.3 de los estudiantes de aproximadamente 16 años de edad. Ahora, eso es más o menos lo que tenemos en Ecuador. Como ven, hay muy poquitos estudios. No se han realizado como muchos más y menos aún en entornos de fiesta. Yo hice un trabajo investigativo sobre el acercamiento a ceremonias ancestrales de ayahuasca. No encontré que hubiera un trabajo investigativo similar, teniendo en cuenta la riqueza de nuestro entorno para este tipo de medicina, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué ha logrado este enfoque punitivo? Que no podamos ni siquiera tener datos confiables en los cuales basarnos, ¿no? Entonces, podemos regresar a ver a lo que hacen nuestros países hermanos como Colombia, que tienen este gran avance en política de reducción de riesgos. Voy a compartirles su último informe. Échele Cabeza, que es el colectivo del que Gabo nos hablaba también, son quienes más han logrado en reducción de riesgos, gestión del placer, y estuvieron recientemente en el Estéreo Picnic, que es este festival grandísimo, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Incentivar que las personas que usen sustancias tengan espacios seguros, donde no sean estigmatizados, no sean castigados, donde tengan información clara que les permita reducir riesgos y gestionar su placer. Tuvieron servicio de análisis de sustancias, hicieron un muestreo de 659 sustancias, entre ellas el MDMA fue lo que más testearon, en cristales principalmente, en comprimidos después, el LSD y, bueno, en menor proporción, TUSI, cocaína, cannabis, ketamina y TUSI-B. ¿Qué encontraron? Que la gran mayoría de cristales de MDMA, de pastillas, estaban adulteradas, tenían componentes dentro que no eran MDMA. En 3 muestras detectaron una sustancia altamente riesgosa, hicieron 3 alertas sobre pastillas adulteradas. Si es que entran a la página de Échele Cabeza van a poder ver hasta con fotos cómo son estas pastillas adulteradas, ¿no? Para estar pendientes de qué nos están vendiendo, qué compramos en la calle.
Y bueno, estiman que unas 50 personas más o menos habrán tenido una mejor experiencia gracias a su servicio de análisis de sustancias. Además, incrementaron uno de sus servicios para saber cuál era la potencia del cannabis, ¿no? Si es nuestra primera vez consumiendo cannabis, súper agradecidos de poder tener a alguien que nos diga, cuidado, este cannabis es de potencia alta, no vayas a hacerlo en gran cantidad, ¿no? Entonces, también ofrecieron una zona de recuperación para reducir el daño y no el goce. Y pedagogía en tiempo real, ¿no? Que es súper importante la educación sobre peligro de sustancias, dosis segura, cuáles son las señales de la sobredosis también y cómo cuidarnos entre nosotros, ¿no? Entonces, como les decía al inicio, ¿por qué es importante esto? Porque hay otras formas de ser salud pública, no solamente el castigo. Entonces, a partir de este modelo que hemos visto de Échele Cabeza en Colombia, de Proyecto Soma en Perú, de Sendo Project en Estados Unidos y de muchas otras más iniciativas alrededor del mundo, es que aquí creamos TripCheck. Es un proyecto que nació desde Sociedad Psicodélica, de la mano de Cory, que no pudo conectarse hoy, y yo, somos los creadores de TripCheck. Y lo que hacemos es acudir a fiestas, hacer educación en cómo podemos cuidarnos mejor dentro de la fiesta, cómo ofrecer estas estrategias, ¿no? Para poder reducir riesgos, daños, aumentar el placer. Lo que ofrecemos también es asistencia médica, asistencia psicológica para crisis en las que pudiéramos ingresar y testeo de sustancias. Por el momento tenemos testeo para LSD y MDMA. Sí hemos encontrado en la mayoría de sustancias una adulteración, sobre todo en MDMA. En LSD no ha sido tan frecuente la adulteración, pero en MDMA sí, sobre todo en pills, en tachas, en píldoras, que es lo que más se vende. Entonces, asociado a esto, quisiera continuar con qué es importante que nosotros hagamos, ¿no? ¿Qué hacemos si tenemos una sustancia que está adulterada? ¿Cuáles son los posibles riesgos? Entonces, primero tener en cuenta que si estructuralmente no tenemos este enfoque de reducción de riesgos, mitigación de daños y gestión del placer, pues van a derivar algunas consecuencias negativas, tanto en la salud física como en la psicoemocional y la social también de las personas que somos consumidoras de sustancias. Sabemos que las sustancias, cuando interactúan con nuestro sistema nervioso central, van a modificar algunas cosas, van a modificar nuestra percepción, nuestro pensamiento, nuestra emocionalidad, nuestra conexión con el entorno también. Si es que estas modificaciones no son comprendidas o no se gestionan de forma informada, segura, contenida, podemos tener muchas situaciones en donde nuestra vulnerabilidad se vea afectada. Entonces, por ejemplo, hablando sobre el MDMA que les estaba comentando, si no tenemos una hidratación adecuada, si no hacemos pausas, si no tenemos descanso, podemos tener hipertermia, deshidratación severa, podemos tener hasta colapsos circulatorios. Si es que estamos en una fiesta y consumimos LSD o consumimos hongos de psilocibina, podemos tener crisis de ansiedad, desregulación emocional o estados de pánico también. También están asociados estos riesgos a la dosificación inadecuada, ¿no? Sobre todo si es que es nuestra primera vez o también si es que estamos consumiendo una sustancia que va a tener una instalación rápida, ¿no? Que ya de por sí es bastante fuerte. Por ejemplo, DMT, que tenemos vaporizadores de DMT en fiestas, o la ketamina, que usualmente es inhalado en fiestas. Entonces, los efectos son casi inmediatos, ¿no? Por otro lado, algo que debemos tener súper presente también es cómo las combinaciones, cómo estamos mezclando sustancias, cómo estamos, por ejemplo, llegamos a una fiesta y estamos ya desde antes tomando algún psicofármaco, algún sedante, algún antidepresivo que nos va a hacer interacción con la sustancia que vayamos a consumir en la fiesta, ¿no? Que también podría aumentar el riesgo de sobredosis si es que hacemos estas mezclas, ya sea entre sustancias o sustancias de psicofármacos. Podemos tener accidentes, comportamientos impulsivos también. Además de esto, cuando no gestionamos el entorno social, el entorno emocional del consumo, podemos tener experiencias desagradables, incluso traumáticas también, si es que estamos pasando por un episodio en donde revivimos nuestro trauma, en donde no se han cerrado ciclos dentro de nuestra
de nuestro proceso personal, podemos desencadenar una retraumatización, ¿no? Consumir en contextos donde no estamos con gente de confianza, donde no estamos seguros, nos puede exponer también a situaciones de violencia, de abuso, especialmente si nuestro estado de alerta está comprometido. Entonces, no es solo importante reducir riesgos también, ¿no? Si es que nos vamos a un enfoque salutogénico, no patogénico, en donde solamente busquemos curar lo que está mal, sino también salutogénico que optimice nuestro bienestar, no vamos solamente a fijarnos en los daños, ¿no? Sino también cómo podemos darnos más goce, cómo podemos estar más vinculados con nuestro cuerpo, cómo podemos tener conciencia sobre nuestras propias necesidades dentro de la fiesta. Entonces, la gestión del placer también implica conocernos, autoexplorarnos, ser curiosos, vernos de forma compasiva, reconocer qué es placentero para mí, cómo se siente un sí, cómo se siente un no, cómo me sostengo a mí mismo durante la experiencia y cómo tal vez podría también sostener a la persona que está junto a mí, a mi amigo, a mi pareja, cómo acompañamos también de forma amorosa en el después del consumo de la sustancia, ¿no? Cuando este enfoque no está presente, el riesgo no es solo físico, sino también nos perdemos esta experiencia de sentir placer, de darle un sentido, de trascender, de transformarnos, ¿no? Entonces, yéndonos a algo mucho más amplio. Entonces, para esto, para todas estas estrategias que les estoy comentando, hemos realizado un manual. Con Gabo y la Fundación Sisakuna habíamos realizado un manual de sustancias para que podamos saber información más o menos práctica que nos pueda ayudar en una fiesta. Y a partir de eso, en TripCheck también hemos hecho un manual. Entonces, voy a ponerles el QR de este manual para que puedan acceder en este momento o después. Okay, entonces, aquí tenemos al manual de reducción de riesgos, mitigación de daños, gestión del placer. Y lo que vamos a encontrar en este manual es primero conceptos, algo que Gabo ya nos estaba comentando hace un momento, que yo también estaba hablando un poco sobre qué es sobre todo la gestión del placer. Y bueno, la importancia del testeo de la sustancia para estar informados sobre qué es lo que vamos a consumir. Y, por ejemplo, algunas estrategias que podemos implementar de forma bastante general, van a encontrar mucha información en este manual, pero por ahora quisiera compartirles esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué estrategias tenemos para reducción de riesgos? Primero, informarnos sobre la sustancia psicoactiva que vamos a utilizar. Si no queremos leer, pues podemos acudir a canales de YouTube, como Gabo ya nos mencionó. Podemos leer este manual también, o muchos otros manuales que tenemos en línea. Podemos preguntarle al chat GPT también. Podemos aprender sobre dosis seguras. En este manual van a encontrar dosis seguras, tanto dosis bajas, medias y altas. En algunos casos hasta dosis heroicas, ¿no? Si hablamos de LSD o si hablamos de hongos. Es importante testear la pureza de la sustancia. Sé que en Ecuador habemos unos 4 o 5 colectivos que hacemos reducción de riesgos. Como les comento, en TripCheck hacemos testeo de LSD y de MDMA por el momento. Pero si tenemos acceso a otro tipo de testeos, siempre vayamos a hacer testeos, siempre que sea posible. Y tenemos contactos de emergencia, ¿no? Ya sea para nosotras mismas o para amigas. Y tenemos a la mano los números de emergencia o información sobre servicios de apoyo. Nos hidratamos adecuadamente. Si sabemos que vamos a tener MDMA, pues tener a la mano agua, electrolitos, que es algo que solemos hacer con TripCheck. La hidratación con electrolitos es parte de nuestro servicio también. No mezclamos sustancias, o si lo vamos a hacer, lo hacemos de una forma informada, adulta, responsable, consciente, y nos mantenemos en un entorno seguro. ¿Qué es la mitigación de riesgos? Pues ya sabemos que nos dimos una sustancia, no le estamos pasando tan bien en la pista de baile, pues nos alejamos un poquito, nos vamos a zonas de descanso dentro de la fiesta. Siempre es importante mantenernos en un lugar seguro, contenido, no alejarnos demasiado de las personas con las que hayamos ido.
Tenemos puntos de hidratación gratuita, como ya les mencioné, o solicitamos ayuda al personal médico, ¿no? En festivales muy grandes suele haber ambulancias, suele haber personal de salud. Ya vamos a hablar en un ratito sobre qué hacer si no hay ni ambulancia ni médicos que nos puedan atender, ni paramédicos tampoco. Parte de la mitigación de daños también es que podamos acudir a un acompañamiento emocional después de la fiesta. Si es que vemos que algo muy intenso se nos abrió, pues sí es bien aconsejable que podamos ir con médicos que estemos enterados sobre qué hacer a partir de esto, ¿no? Podemos ir con psicólogos, humanistas, transpersonales, terapeutas que puedan saber sobre cómo asistir a alguien que ha estado dentro de una experiencia desafiante con sustancias psicoactivas. Si es que vamos a tener relaciones sexuales, es importante también que utilicemos preservativos, métodos de barrera, o solicitar chequeos médicos rápidos en caso de que fuera necesario, ¿no? Que nos tomen la presión, que nos tomen la temperatura, nuestro pulso cardíaco, eso nos va a permitir evitar sobredosificaciones. ¿Cómo gestionamos nuestro placer? Conociéndonos, escuchando al cuerpo, a la mente, conociendo los límites propios, respetándolos, creando entornos seguros, confortables para mí, para mis amigues. Disfrutamos del movimiento, la interacción sensorial. Es importante que tengamos técnicas de autorregulación también, como el mindfulness, la presencia plena, estar en el aquí y el ahora dentro de la fiesta, ¿no? Y equilibramos el consumo para evitar altibajos abruptos. Entonces, ¿qué más vamos a encontrar en este manual? Tenemos por sustancias psicoactivas las dosis, que es como los encontramos en el mercado, qué podemos hacer para disminuir los riesgos asociados que pudiera existir. Entonces, les dejo aquí el QR unos 5 segunditos para que puedan ingresar, si es que les viene bien. Igual a toda la gente pues que se inscribió, que llenó el formulario, les vamos a enviar también un material didáctico de lectura por parte de la Sociedad Psicodélica de Ecuador. También tenemos el manual de rave de Échele Cabeza, que les vamos a estar compartiendo, y quizás algún otro regalito de Gabo. Gracias. Entonces, solo para terminar, quisiera hacer un cierre con, bueno, estas son las cosas que yo como consumidora puedo hacer individualmente, pero ¿qué hago si soy amiga de una persona que está consumiendo al lado mío, ¿no? Tal vez conozco a alguien que está consumiendo al lado mío. Lo primero y más importante es mantener la calma siempre, no juzgar. Es importante, para mí es básico tener presencia amorosa. La compasión es un pilar gigantesco para mí en la reducción de riesgos y gestión del placer. Esto es mucho más útil que cualquier sermón que podamos dar, ¿no? Una persona ya está teniendo una taquicardia súper marcada, está sudando, no puede ni siquiera respirar. ¿Le voy a sermonear? No, puedo tener una presencia amorosa y compasiva y esto va a servir mucho más. Vamos a observar sin alarmarnos, respetar las decisiones del otro porque es un adulto con conciencia, que es sabio, que escogió qué quiere hacer, y asegurarnos de que estemos en un lugar seguro, ¿no? Podemos hacer preguntas simples si es que vemos que se da el caso, o sea, que tenemos la oportunidad, y preguntas cercanas también, ¿no? Entonces, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Sabes qué consumiste? ¿Quieres que me quede un rato para ti? Esto nos ayuda a saber si es que la persona está bien, ¿no? Si hay algo que le incomoda, si necesita apoyo, nos da ya una guía más o menos. De ahí, ¿qué hacemos? Observamos señales de alarma, por ejemplo, cambios bruscos en la respiración, si es que está respirando suavecito y luego empieza a agitarse, o viceversa, si es que hay pérdida de la conciencia repentina, si es que hay una agresividad extrema también, si es que está totalmente desorientado, si tiene convulsiones, si está vomitando. Todas estas son señales de que algo ya se nos está yendo de las manos. O sea, no necesitamos ser profesionales de salud, solamente necesitamos estar en presencia amorosa y consciente para saber que ya tal vez algo se está saliendo de las manos, ¿no? Asegúrate también que esta persona no esté sola. Es importante acompañar con cariño, sin invadir. A veces solo necesitamos un poco de contención. Puede ser que no sean señales de sobredosis en realidad y que solo necesitemos un poco de contención. Puede ser que se requiera agua, aire fresco, un espacio para descansar.
es importante no imponer estas cosas, ¿no? Eso es lo que podemos hacer si es que lo que está en nuestras manos, ¿no? Si es que vemos a alguien, ¿no? Un amigo, un conocido que está pasándola no muy bien. ¿Qué hacemos si es que vamos a alguna fiesta, vemos a alguien que requiere apoyo médico, no hay ambulancia, no hay paramédicos, no hay ni un solo médico que esté fiestando ahí, no hay nada, nadie sabe nada de medicina, psicología, nada. ¿Qué hacemos? Primero evaluamos la situación, ¿no? O sea, si es que la persona está inconsciente, no responde al hablar, está respirando con dificultad, tiene convulsiones, necesita ayuda inmediata. Esas sí son cosas que nos hacen decir como, ok, ya ahorita sabemos que necesitamos ayuda. ¿Qué hacemos? Actuar en el grupo. Actuamos con el grupo, llamamos al personal del evento si es que está presente, ya sean las personas de producción, de barra, las personas de seguridad. Si es que no hay, pedimos ayuda a otras personas que sean responsables también, ¿no? Es esencial el cuidado colectivo salva vidas. Primero, si es que vemos que la persona está vomitando, también la podemos colocar en posición lateral de seguridad, ¿no? Le ponemos de lado, con una piernita doblada, la cabeza girada hacia adelante, hacia afuera, si es que está inconsciente pero respira, ¿no? Esto podría evitar que haya asfixia por vómito. Entonces, de lado, con la cabeza un poco inclinada, si es que podemos. Si es que vemos que no es seguro, es preferible no hacer ninguna intervención. No darle agua, no darle más sustancias. Por favor, no vamos a intentar despertarle a cachetazos, con golpes, con estímulos fuertes. No, eso no lo vamos a hacer. El cuerpo necesita calma, no más confusión. Y lo único que nos queda por hacer es llamar al 911. No nos queda de otra. Si es que intentar trasladarle podría ser hasta más riesgoso, pero de verdad, si es que no tenemos ninguna otra opción, pues podríamos pensar en el traslado también, ¿no? Con la ayuda de alguien sobrio siempre. Y avisar si es que sabemos qué consumió, cuánto consumió, a qué hora, porque esto podría darle al personal de salud una idea de cómo salvar su vida. Entonces, solo quiero hacer un cierre diciendo que tu cuidado va a marcar la diferencia entre una mala experiencia y un accidente muy grave. El enfoque comunitario es esencial para reducir daños y, como les dije al inicio, cuidarnos es una forma de resistencia y de amor también. Algo que escuchaba recién que decía échele cabeza en el contexto de esta conferencia es que el consumo de sustancias no se responde con castigo, sino con cuidado, escucha y políticas humanas. Entonces, gracias a todos por su presencia aquí, que es súper importante para aprendernos a resistir a través del cuidado y el amor. Muchas gracias, Cami. De verdad, Gabu y Cami, agradecerles muchísimo por su tiempo para seguir difundiendo este mensaje. Estoy segura que este no va a ser el único ni el último encuentro desde nuestra plataforma, desde la Sudada. De ahí también, para hacer el cierre, después vamos a abrir un pequeño espacio por si alguien tiene alguna pregunta que les quiera hacer a los chicos. Es no compartirles un poquito lo que se estaría trabajando desde nuestro lado para un siguiente evento, no sé cuándo eso vaya a suceder, pero si es que hay una próxima Sudada, pues obviamente vamos a estar trabajando totalmente de la mano con la Sociedad Psicodélica del Ecuador, con TripCheck, para tener, ¿no?, el espacio de testeo de sustancias en nuestros eventos, totalmente, ¿no?, de manera segura. También he pensado implementar, ¿no?, flyers informativos y señalética con infoclave que se pueda tener a la mano, digamos, de alguna manera, hospitales y centros de salud más cercanos de donde vaya a ser la fiesta, número de ambulancias y emergencias, porque realmente a veces el 911 no funciona, entonces tener otras alternativas que no sea el 911, tener contactos de taxis seguros, también trabajar de la mano después justamente con asistencia psicológica post fiesta, por si alguien pues tuvo una experiencia un poco difícil o traumática con el consumo de sustancias, y pues seguir poniendo mucho énfasis en las normas de convivencia y protocolo de cuidado en nuestra pista de baile. También vamos a implementar puntos de hidratación gratuita por el derecho al mínimo vital de agua.
Vamos a contar, ¿no?, con un equipo de cuidado y acompañamiento visible que se puede identificar fácilmente, ya sean personas con chalecos, parches o algo distintivo. Y siempre y cuando se pueda, pues tener una zona chill de descanso en la fiesta. Aquí lamentablemente, ya volviendo al tema de los eventos, los espacios son muy escasos, entonces ya quisiera yo siempre, ¿no?, contar con un espacio donde pueda tener una zona de descanso realmente, digamos, que sirva, pero a veces no es el caso porque toca ir haciendo los eventos, ¿no?, en lugares, o en discotecas o en casas en el centro, etcétera, etcétera. Entonces, siempre que se pueda, se va a tener, ¿no?, este tipo de espacios. Entonces, eso, no sé si es que alguien quisiera abrir el micrófono, hacerles alguna pregunta a Gabu o a Camila. Este es el momentito, vamos a tener unos 3 minutos para compartir. Leonardo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por el conversatorio. Quería preguntar sobre si existe información sobre la reacción que existe en el LSD y la marihuana. Tal vez también el LSD y marihuana que tal vez sea adulterada, o sea, tal vez información sobre, digamos, la simbiosis o la reacción en conjunto. Eso, muchas gracias. Sí, hay información, puedes encontrarla, bueno, el sitio que ya mostramos hace un rato de Chele Cabeza tiene una parte en donde solo habla de interacciones farmacológicas, ¿no? Entonces, este es como el contenido más confiable, podría decirte yo, al que puedes acceder, pero en términos muy generales lo que hace el cannabis, sobre todo si tiene una alta concentración de THC con el LSD, es intensificar sus efectos. Si es que estamos pasando por un periodo en el que no estamos muy bien emocionalmente, si es que estamos con mucho estrés, si el entorno no es seguro, si no nos hemos preparado adecuadamente para una experiencia psicodélica, lo mejor sería solamente consumir LSD, no potenciarlo con cannabis, porque sí nos puede hacer perder mucho nuestra percepción del entorno. Ok, muchas gracias. Martina. Hola, es un placer para mí estar aquí, primero que nada porque soy parte de la organización de la conferencia de Harm Reduction International, yo trabajo para ellos, así que me ha encantado en verdad poder participar de esto y ver cómo es el movimiento en Ecuador. Para mí, siendo parte de la organización, es un poco triste el saber que hay alrededor de como 6 delegados ecuatorianos, entonces en verdad les agradezco un montón por este espacio que han abierto, me parece súper importante. Y más que nada quería preguntarte, Cami, si es que puedo leer tu investigación o cómo puedo acceder a tu investigación. Y nada, decirte que estoy súper emocionada de verte en la conferencia y me encanta que puedas participar. Qué hermoso, Martina, muchas gracias. A ver, mi investigación fue mi tesis, en realidad, para graduarme como doctora. Entonces, está en el repositorio de mi universidad, que es la Católica. Entonces, ya ahorita les busco el enlace y se los mando, pero también en la conferencia voy a estar hablando de esto, ¿no? Yo, a partir de este estudio que hice, creé un protocolo de cómo introducir la reducción de riesgos y daños dentro de las ceremonias enteogénicas, sobre todo con ayahuasca, porque la gente se acerca a este tipo de espacios buscando salud, no queriendo curar una enfermedad, sino más bien queriendo buscar salud. Entonces, y ese enfoque es el mismo que utilizamos a través de TripCheck, ¿no? Entonces, ok, no solo reducimos riesgos, sino también aumentamos el placer. Entonces, en un ratito les envío el enlace y muchas gracias, Martina, por ese amor. Qué bonito. Gracias a ustedes, en verdad. Y nada, quería felicitarles en verdad por este espacio, me parece súper importante. Estaba echándole un ojo a la información que compartieron en el manual. Me parece también que sería importante tal vez reducir la información a algo que sea un poco más simple para precisamente
poder seguir fomentando en estos espacios la importancia de un consumo consciente, del consumo colectivo y nada, eso. Y decirles que estoy a las órdenes para cualquier cosa, si quieren. Voy a estar en Ecuador después de la conferencia, así que me encantaría poder verles y conocerles en persona. Seguro que sí, Martina. Con Gabo habíamos preparado este otro manual del que hablé, que ese sí tiene información como mucho más condensada. Espero en el futuro podamos hacer un manual de bolsillo para poder dar en fiestas. Genial, eso justamente nosotros también desde la sudada estábamos pensando algo así, literalmente un manual de bolsillo, entonces ahí podemos no triangularnos, apoyarnos, trabajar juntos. Igual, Martina, qué chévere saber esto. Justamente nosotros pensábamos con los chicos el siguiente encuentro que sea presencial en Quito, así que si por ahí podemos contar con tu presencia, sería increíble. Christopher. Hola, ¿qué tal con todos? Buenas noches. Nada, realmente no era tanto para preguntar. Quería también dar mis palabras de apoyo, de agradecimiento, de reconocimiento. Me parece muy bacán, creo que es una parte fundamental que haya personas maduras, estudiadas y no limitadas por cuestiones morales o prejuicios, sino más bien tomando la información desde este lado humano, desde este lado amoroso y compartiendo, creo que es un paso fundamental para poder avanzar como sociedad, para cuidarnos. Sofi, un abrazo enorme. Me parece el mejor, creo que fue la mejor respuesta a todos los eventos y a todo lo que hemos venido viviendo. Estoy muy feliz de que realmente se empiece a hablar y no se tome desde un lado como de, justo lo que mencionabas, ¿no? Como de prohibición, de castigo, sino más bien de, ok, tenemos que sentarnos a hablar de esto y tenemos que cuidarnos entre todos. Yo sé que no nos podemos hacer responsables del resto de eventos, pero sí quisiera como, me encantaría poder eh, pedirles que se haga un poquito tal vez de presión o se comuniquen con los otros espacios, con los otros eventos, con otros géneros de música, para que estos espacios también se repitan allá. Que no nos limitemos a que esta información la podamos compartir entre nosotros, sino más bien, ok, chicos que les guste experimentar con su conciencia en conciertos de rock, en conciertos de hard techno, en conciertos de, ¿me entienden? Entonces, yo entiendo que no nos podemos hacer responsables del resto, pero sí estaría bueno como difundir esto. Y nada, eso. Muchas gracias a todos por su tiempo. Estoy contento de que al fin acá en Quito, en Ecuador, se empiece a hablar de esto y las fiestas puedan ser un lugar seguro para todos. Gracias, Christopher. Susana. Hola, buenas noches. Gracias a todas, todos por el conversatorio. Felicitaciones en el sentido también de poder visibilizar estas necesidades y también en un contexto como en el que estamos, donde justamente este discurso de guerra contra las drogas a veces imposibilita, ¿no? Que podamos hablar de estos temas más allá del tabú y justamente desde la salud y el cuidado colectivo. Entonces me parece muy relevante en relación a también lo que se viene, ¿no? Y lo que se viene en relación a que pues el tema del consumo, no solo por todas las drogas o sustancias, como decían, que se puede poner digamos, en el mercado por el tema de la restricción, sino también por lo que implica para las afectaciones emocionales que está teniendo en la población toda la situación que vivimos ahora, ¿no? Y como a veces lo vemos desde este frenesí de la fiesta, porque necesitamos algo que nos ayude a sobrevivir a esta situación, ¿no? Y cómo encarar esto desde los cuidados colectivos me parece como súper relevante. Adicionalmente, también me quedaba pensando y en estas experiencias que decían Gabo y Camila en otros países, y justo me acordaba de una compa que trabaja en un punto violeta en España, donde se cruzan, ¿no? Como los temas de prevención de acoso sexual o acoso en las fiestas con el tema de drogas y de consumo también desde esos lugares de no penalización y también me acordaba como de un caso, creo que pasó en un festival en Colombia, no sé si en Bogotá, sobre un caso muy sonado de temas de violencia que tuvo que ver con una persona que había consumido. Entonces ahí preguntarles un poco si, no sé, se prevé cómo abordar esos temas o qué iniciativas conocen ustedes de donde podamos justamente que no sean temas separados de la prevención del acoso sexual en las fiestas, la prevención
riesgos y daños por consumo, sino de cómo estos temas se van juntando para justamente trabajarlos juntos, ¿no? Y reducir los daños de manera conjunta también, ¿no? Bueno, yo creo que aquí en Ecuador es verdad que apenas estamos arrancando y hay pocas organizaciones que están trabajando el tema de reducción de riesgos y daños. Sin embargo, hay algunos colectivos que también han ido juntando algunas temáticas. En el tema de género, me suena bastante Cider Al-Said y La María Verde en Guayaquil. Yo creo que son dos colectivos que, por ejemplo, también se plantean como radicalmente en el tema de género y están juntando estos enfoques para buscar precisamente de las cuestiones más importantes, seguridad en la fiesta. Y también hablar de temas que muchas veces no se hablan, ¿no? Porque los temas de acoso y de violencia a veces incluso se justifican con el uso de sustancias. Dice, es que está borrachito, no, no te preocupes. No, no, nada que ver. No, nunca es la sustancia, siempre es la persona. Entonces, sí, es importante hablar de estos temas, es importante organizarse, es importante también incluso profundizar, ¿no? Quienes tenemos el chance también de llevarle a la academia muchas veces a reflexionar sobre estos temas, hay que profundizar también desde ahí, porque una cosa es muchas veces lo que podemos ver o las experiencias personales, pero a veces también hay que levantar información, incluso para poder presionar al Estado o para poder presionar a los dueños de locales o los organizadores de festivales, etcétera, a que hayan estas acciones de reducción de riesgos y daños o que tengan más cuidado con las personas que van a sus fiestas. Pues creo que es un trabajo largo y arduo. Creo que nosotros hemos tratado de incidir tanto en organizaciones de eventos como también en la política pública. Desde nuestro lado, al menos desde la Fundación, hemos tratado de incidir en la zona La Mariscal y tratar de ir educando también, porque aunque sean personas que son expertas en salud, muchas veces en el servicio público, no conocen estos enfoques, o sea, son totalmente alejados e incluso, aunque trabajan muchos de ellos en el tema social, sus sesgos discriminatorios persisten, ¿no? Entonces, es importante que ahora que ha surgido este tema con la sudada también de buscar esta cooperación, pues no paremos, ¿no? Porque ya Sofía y Camila les contaban sobre este manual RAPE, por ejemplo, de Échele Cabeza, es precisamente coordinado entre instituciones públicas, los organizadores de eventos y festivales y los ravers. Entonces es un trabajo conjunto que si iniciamos ahora podríamos acabar en algún tiempo también encontrando esos vértices donde algunas de las problemáticas de la fiesta vayan confluyendo y podamos tal vez no solucionarlos, pero aportar a que la fiesta mejore. Genial, muchísimas gracias. Tal vez alguien tiene alguna otra preguntita para ya terminar. Listo. Bueno, nada, una vez más, agradecerles a todas las personas que estamos aquí hoy. El camino va a ser largo, pero yo creo que estamos ya comenzando, estamos dando ya los pasos. El trabajo de Gabu, de Cori, ha sido increíble. De verdad, muchísimas gracias por dar literalmente el primer paso en este país, no tan cerrado, tan difícil de hacer cosas. Entonces, sigámonos sumando, sigamos pasando la voz de este tipo de encuentros. Estamos aquí 20 personas, que yo creo que estas 20 personas ya podemos, ¿no? Sembrar una semillita para generar cambios. Entonces, eso, sin más, nada, muchas gracias y que tengan una buena noche. Muchas gracias. Sigan adelante, chicos. Gracias. Gracias. Buenas noches Chau, con chau. todos. Gracias. Gracias por Gracias, compas. Buenas noches.